Buenos días, gracias por la invitación. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema del DNA libre fetal y los procedimientos invasivos en el primer trimestre. ¿Listo? Esto es lo que vamos a ver durante la exposición de hoy día. Vamos a ver la perspectiva histórica, que es un screening, la relevancia de los nuevos marcadores en ecografía de las 11 a las 13 semanas a 6 días, las funciones del ADN libre, enfermedades genéticas, el DNA free cell primario y contingente, la relevancia de la fracción fetal y los modelos de implementación clínica. Bien, de acuerdo con la perspectiva histórica, en el año 1968 es donde se realiza el primer cultivo de las células del amnios. Y ahí es donde por primera vez se diagnostica un síndrome de Down. ¿Qué es lo que encontraron aquí en ese fetito? Encontraron que tenía defectos cardíacos, tenía una transposición de grandes vasos y diversas malformaciones que ya sabían que la paciente presentaba antes de quedar embarazada. Lo que a mí me sorprendió es de que en ese año ya, en 1968, ya realizaban abortos terapéuticos en ese país. Y nosotros todavía aquí seguimos con un lío tremendo con los abortos terapéuticos. Bien, esto ya lo vieron con el doctor Andía. En los años 80, a todas las pacientes que tenían 35 años, a toditas que estaban gestando, toditas pasaban a ser pinchadas, toditas pasaban a ser amniocentesis. Y hasta el día de hoy, muchos profesionales de la salud, cada vez que encuentran a una mujer embarazada con 35 años, simplemente ya le están diciendo de que tiene un riesgo elevado de que su feto tenga una enfermedad cromosómica, ¿no? Recuerden que a esta edad gestacional de 35 años el riesgo es de 1 en 50, el riesgo poblacional. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que cuando uno les dice a las pacientes de 35 años del riesgo 1 en 250 es el riesgo poblacional, no el riesgo individual. Posteriormente se viene dando el test combinado, que es la edad materna, la ecografía y el losaje de HCG beta y PAPEI. Bien, ahí tienen ustedes cómo se debe tomar una translucencia nucal. Esta es una renovación de licencias que hice hace poquito nada más. Siempre me gusta hablar de mis errores, por eso me equivoqué aquí en esta, pero aún así menos mal pasé el examen, ¿no? Para el año 1997 se produce un gran descubrimiento. Se produce ya encuentran el DNA libre, células en sangre materna. Y a partir de ahí prácticamente nos estaban diciendo de que prácticamente las pruebas invasivas iban a desaparecer. Actualmente, en el día de hoy, se realizan el NIP, que son los procedimientos no invasivos en dosaje de sangre materna y con la cuantificación del DNA de todos los cromosomas actualmente. Esto es lo que se hace en la actualidad. Bien, ¿qué es un cribado? Un cribado es un programa epidemiológico de aplicación sistemática o universal para detectar en una población determinada y asintomática una enfermedad grave en estadio inicial o precoz con el objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos con una paciente gestante y queremos hacer un cribado de parto prematuro, entonces tenemos que medir el cuello uterino, ¿no? Y para ver lo que es cromosomopatías, también podríamos hacer la ecografía con los marcadores cromosómicos. En el caso del DNA, el DNA no es una prueba diagnóstica. Ojo, el DNA no es una prueba diagnóstica, es una prueba de cribado, es decir,
va a hacer un tamizaje, va a seleccionar las pacientes que probablemente tengan un síndrome de Down, Patau o Edwards. Bien, esto es lo que se hizo en el año 2012, más o menos 2010 en adelante, y es la que nosotros debemos hacer en nuestro consultorio y aplicarlo acá al Perú y acá a Arequipa. ¿Por qué? Por el costo, simplemente por el costo. ¿Qué es? La translucencia nucal, el ductus venoso y la evaluación de la válvula tricúspide y la evaluación del hueso nasal. Y con esto tienes una tasa de detección del 97% y una tasa de falsos positivos del 3%. Bien, en el año 97, ¿qué es lo que hizo el doctor Russo? Lo que encontró fue que en las células del sincitio trofoblasto, es decir, las células de la placenta, en las células de la placenta encontraron que ingresaban a la sangre materna. Y ahí es donde ya pudieron decodificar y separar el ADN materno y el ADN fetal. En una proporción más o menos de 90% para el ADN materno y un 10% para el ADN fetal. Y recuerden esto es súper importante, que viene de la placenta del feto, no del feto, sino de la placenta. Bien, una vez que ya obtenían la sangre materna y aislaban el ADN fetal, lo que hacían era un enriquecimiento del ADN fetal y luego lo cuantificaban, lo ordenaban y al final le salía la cuantificación de todos los cromosomas. Ahí tienen ustedes el 4, 13, 18, 21, que son las principales enfermedades genéticas, excepto el 4, que es una trisomía rara, y las del sexo. Y para que vean, entonces es muy fácil. Había una trisomía 21, simplemente aumentaba la carga de ADN, porque es más cantidad de parte del cromosoma X. Bien, ¿el DNA libre para qué sirve? Para detectar síndrome de Down, es el mejor cribado. Recuerden que cribado es una prueba no diagnóstica. Recuerden que los cribados también son pruebas no invasivas. Trisomía 13 y 18 ahora, los últimos datos ahora, ya se convierte en el mejor cribado para ambas trisomías. Antes, hace unos 5 años atrás, todavía no era o el mejor cribado, simplemente era una buena prueba. Para neoplodías sexuales todavía su utilidad es dudosa, y para las microdelesiones, trisomías atípicas, su validación es insuficiente. Y ahí todavía seguimos recurriendo sobre todo a las microdelesiones, algunas malformaciones que podemos verlas por ecografía. Bien, ¿qué es lo que nos ofrecen las empresas? Acá en el Perú más o menos hay 2 marcas que se dedican bastante a esto y que nos ofrecen el DNA libre celular o los procedimientos no invasivos. Esto es lo que te van a ofrecer: la detección de síndrome de Down, Patau y Edwards, determinación del sexo y aneuploidías sexuales. Obviamente que el laboratorio siempre va a querer vender o la empresa va a querer vender, no está justificado. Trisomías atípicas, las deleciones, duplicaciones, microdeleciones seleccionadas y enfermedades monogénicas seleccionadas. Bien, para las trisomías atípicas no estaría justificado hacer el DNA Freecell, ya que se encontraron de que el 9% de estos fetos solamente podían ser detectados, es decir, el 91% no eran detectados y el 41% de todos estos fetos eran recién nacidos aparentemente normales. Entonces aquí tienen ahí cómo se les puede detectar a los laboratorios cómo nos quieren ofrecer productos que no tienen importancia clínica. Bien, dentro de las anomalías cromosómicas, ya sabemos que el 50% de todas las anomalías está representado por síndrome de Down prácticamente. Y el resto vendrían a ser, el 50% serían las 3 trisomías, 21, 13, 18.
Luego, el otro 50% estaría representado por los síndromes de microdeleción y microduplicación y las enfermedades monogénicas. Recuerden que los síndromes de microdeleción es, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, Turner, el Q11, y las enfermedades monogénicas serían, por ejemplo, la fibrosis quística. Pero ¿cuál es el gol estándar? Aquí el gol estándar no es el DNA free cell, el gol estándar es el cariotipo. Y si, por ejemplo, ustedes tienen casos raros en donde quieren investigar, lo que tienen que pedir es un array. Ese es el gol estándar para diagnosticar lo que es síndrome de Down, Patau-Yeders y síndromes de microdeleción y microduplicación. Aquí todavía tenemos problemas, pero el array ya está presentando buenos resultados para poder determinar lo que es enfermedades monogénicas. Este estudio me pareció bastante interesante, sobre todo en las pacientes que tienen pérdidas de embarazo bastante habituales. Y aquí es donde sí se puede hacer un DNA free cell. Y aquí es donde se encontró, sobre todo, que una anomalía rara de trisomía es la número 16. Y esa es la que se encontró, más o menos el 50% de los casos, 35% de los casos estarían explicadas por una trisomía 16. Bien, para que un examen de DNA, supongamos ustedes no quieren hacer ecografía del primer trimestre y ustedes le piden a todas sus pacientes un examen de DNA libre, el resultado que te mandan de Estados Unidos, porque la prueba la van a mandar a Estados Unidos, te va a mandar la fracción fetal. Observen ustedes que miren, cuando la fracción fetal del DNA es más del 20% del total de toda la sangre que has obtenido, tienes muy buenos resultados para detectar sobre todo trisomía 21. 10% es bastante buena, 4% ya es lo mínimamente aceptable. Entonces, cuando ustedes pidan, por ejemplo, el DNA y les digan la fracción fetal está en el 4%, todavía la puedes aceptar. Si te sale 2%, ya no. Ahí tienes que volver a repetir el DNA free cell, o sea, es volver a pincharle a la paciente para que te vuelva a salir el resultado. Observen ustedes ahí, miren, con una fracción fetal del 8% ya se disparó y ahí podemos hacer los diagnósticos de las aneuploidías más frecuentes. Ven ustedes aquí, esto es las tasas de detección de síndrome de Down en embarazos gemelares y en los fetos únicos. Y miren ustedes, si comparamos los fetos únicos con una fracción fetal del 10% y también los gemelos monocoriónicos, son idénticos. Es muy fácil la deducción, ¿no es cierto? Porque los gemelos de una sola placenta tienen el mismo DNA, mientras que los gemelos que tienen dos placentas tienen diferente DNA. Entonces, la tasa de detección aquí para síndrome de Down va a ser aquí bajísima. No se recomienda hasta el momento hacer DNA free cell en los embarazos gemelares con dos placentas. Bien, en algunos países de Europa, por ejemplo en Holanda, ellos hacen cribado primario, es decir, a todas las pacientes se les ofrece el DNA free cell en vez de hacer ya la ecografía del primer trimestre. En Estados Unidos, por ejemplo, no hacen ecografía del primer trimestre y eso es bastante sorprendente. ¿Ellos qué hacen? El dosaje del test combinado. Y eso lo hacen entre las 15 y 18 semanas hasta el día de hoy. Actualmente los seguros ya están cubriendo lo que es el tema del DNA free cell y tratan de hacerlo al 100%, pero es sorprendente que ellos no hagan la ecografía del primer trimestre. Bien, esto es lo que hicieron en Holanda, esto es el mejor estudio que pueden ustedes encontrarlo, es gratuito y nos informa de toda una población que fue sometida al DNA free cell. Los resultados fueron, miren, en abril, la duración del estudio fue de abril del 17 a abril del 2018. El 42% de la población holandesa aceptó realizarse el DNA libre, esos fueron 73.239 pacientes. Los cromosomas sexuales no se estudiaron, no lo encontraron justificado.
ellos les decían a las pacientes que si se optaba por realizar la prueba del DNA libre, no se realizaría la ecografía de las 11 a 13 semanas. Y ahí me parece que eso es un error. Es un tremendo error, porque ya el doctor Andía le dijo, no, se te van a pasar los onfaloceles, las gastrosquisis, que son la cráneoanencefalia, que son problemas no genéticos. El 78% optó por el DNA libre genome-wide, es decir, de todas, solamente la mayoría aceptó que se analizaran todos sus cromosomas. La respuesta más o menos demoraba 7 días. El 1.5% falló en la primera extracción, es lo que les decía, la fracción fetal. El 14% tuvo un fallo recurrente, por lo tanto volvieron a pincharlas a las pacientes. Y aquí se encontró que el 343 pacientes tuvieron un riesgo elevado de trisomía 21, 18, 13. Recuerden que les digo riesgo porque no es prueba de diagnósticos. Entonces te va a decir la conclusión que es un riesgo. Por último, 207 pacientes presentaron otros tipos de riesgos. Más del 97% se realizó un seguimiento perinatal. Y esto es súper importante aquí porque cualquier casa comercial donde tú hagas esto no te hace un seguimiento perinatal. ¿Cuáles fueron los resultados? Para síndrome de Down, el 98% fue la tasa de detección. Para trisomía 18 y 13, el 96% fue la tasa de detección. Para otras trisomías no se pudo dar resultados porque no tenían los datos poblacionales, es decir, no podían compararlos. Nunca vas a poder dar un porcentaje si no tienes el 100%. Bien, esta es la aplicación clínica que se puede hacer. Supongamos, yo tengo acá en Arequipa 100,000 embarazadas y aquí a todas ellas les voy a hacer un screen. Una tasa, si me sale aquí de estos 100,000 embarazos, me sale que 200 tienen síndrome de Down, 80 tienen Edwards, 28 tienen Patao. Y a todas ellas yo les hago el examen de DNA fetal. Significa que como tengo acá una tasa de detección del 99%, esto va a bajar, 12 me van a perder. Aquí, 13 me van a perder, que sí tienen síndrome de Down, y aquí también 13 me van a perder. Es decir, que sí se puede aplicar a cualquier población, porque es muy, muy buen cribado, y así, obviamente, que vamos a disminuir las pruebas invasivas. Este es el último estudio con el que trabajamos cuáles son las cifras actuales de la tasa de detección de síndrome de Down, Patao y Edwards. Actualmente, síndrome de Down está en 99.7%, trisomía 18 97.9% y trisomía 13 en 99%. Por lo tanto, es la mejor prueba de cribado para aneuploidías cromosómicas, con una tasa de falsos positivos totalmente bajísima. Bien, cuando nosotros hacemos la ecografía del primer trimestre, que es lo que podemos hacer aquí en Arequipa, y por el precio no podríamos hacer un DNA Freecell, nos vamos a tener este algoritmo. Las pacientes de bajo riesgo solamente van a pasar a un control prenatal y listo, nada más, y pasan a tener un bajo riesgo. Las pacientes de moderado riesgo, sí se les puede ofrecer el DNA Freecell para aumentar un poquito más nada más la tasa de detección. Si te sale elevado, ojo, miren esto. Si te sale elevado, como no es una prueba de diagnóstico, haces un test invasivo. O sea, tienes que hacer amniocentesis o tienes que hacer la biopsia de vellosidades coriales. El DNA no es diagnóstico. Y esto también quiero que vean. Si la paciente tiene alto riesgo, de frente pasas a test invasivo. No amerita hacer un DNA Freecell. Bien, hace una semana atrás llegó una paciente al consultorio. La habían visto en una clínica famosa aquí en la ciudad
le hice la ecografía y esta misma ecografía también le hicieron ellos allá en la clínica famosa y le estaban ofreciendo un DNA Free Cell. Les pregunto, ¿qué hubiesen hecho ustedes? ¿Qué hacían con ese feto? Vamos. No es evaluación, ¿eh? Es simplemente para que despierten. ¿Qué hacen? DNA Free Cell, procedimiento invasivo, tienen esas dos opciones. O nada, ¿no? Es un embarazo de bajo riesgo. Es una ecografía del primer trimestre. El feto tenía 12 semanas, 3 semanas. Procedimiento invasivo, ¿no es cierto? O hacen DNA Free Cell. ¿Alguien dijo DNA Free Cell? En la clínica de ellos le ofrecieron el DNA Free Cell, ¿no es cierto? El DNA libre. No está justificado. A mí, acá, miren, la translucencia nucal me sale 3.9. Todo feto que tenga una translucencia nucal de más de 3.5 debe pasar a procedimiento invasivo. Y miren el riesgo de la calculadora que me salió. Este es el software que te da Medicina Fetal Foundation. Tienes que pasar el examen nada más y listo. Y me sale más de 1 en 4. A esta paciente le ofrecimos hacerle el procedimiento invasivo, es decir, la biopsia de vellosidades coriales, pero lamentablemente la mayoría de pacientes que yo tengo y que les diagnosticamos un riesgo elevado para trisomías, la mayoría no decide hacerse el procedimiento invasivo. Y aquí les voy a dar un dato, espero que no sea polémico. Todas, 99% de las pacientes van y se hacen un aborto clandestino. ¿Por qué les digo eso? Porque luego regresan a mi consultorio y me dicen, doctor, ya me hice el aborto, quiero que me controle usted, ¿qué tal me hicieron el aborto? Porque ellas tienen mucho miedo en ir a las clínicas donde practican los abortos clandestinos, ¿no? Bien, en resumen, un feto así de frente pasa a procedimiento invasivo, no tiene nada que, no justifica hacer un DNA Free Cell. Esto es también algo de, a veces tomamos una translucencia nucal aumentada y todos como que entramos en pánico, ¿no? Pero miren ustedes de esta publicación de Borrell, de todos los fetos con translucencia nucal aumentada 226, normales, miren, son 108, o sea, la mayoría son normales. Sin embargo, a todos estos sí les tienes que hacer un procedimiento invasivo. Y de ese resultado del procedimiento invasivo, aquí vas a encontrar que la mayoría de estos es síndrome de Down. 54 de estos casos es síndrome de Down. Luego serían la trisomía 18, 13, 14 casos. De ahí vienen las anomalías sexuales, las anomalías típicas, las microdelesiones y el síndrome de Noonan. Este trabajo es, a todos estos fetos con translucencia nucal aumentada se les hizo DNA Free Cell. ¿Y qué pasó? Miren ustedes, que a partir de acá el DNA Free Cell no pudo detectar las anomalías sexuales, ni las anomalías atípicas, ni las microdelesiones, ni el síndrome de Noonan. Es por eso que el DNA Free Cell no es una prueba diagnóstica, sino es una prueba de screening. Bien, aquí ya vamos a hablar sobre ya las técnicas de procedimientos invasivos. Aquí tienen las diversas guías, todas son gratuitas, así es que todos las pueden descargar, pueden verlas, mirarlas, leerlas, examinarlas. Y la que más me gusta es la última que ha salido, que es la del 2022 de la British Journal of Medicine. Y esto es lo que les decía, en Estados Unidos no hacen la ecografía del primer trimestre. Por lo tanto, se te va a pasar los fetos que tengan la secuencia acránea, exencefalia, anencefalia, gastrosquisis. ¿Por qué? Porque el DNA Free Cell no lo va a detectar. En la historia de la medicina fetal por los años 96 estaban tan enfocados en la translucencia nucal que no podían ver esto, ¿no? Que al ver nada más tú ves la ecografía y ya te llama la atención, ese feto no está bien. Y ahí es donde sale la historia de que
los hard markers, como es la anencefalia, no se te puede pasar en ningún momento de la ecografía. Y eso fue lo que le pasó al doctor Waldo Sepúlveda, ¿no? Quien estaba en los años en 96 en Fetal Medicine Foundation y cometieron ese tipo de errores, ¿no? Tuvieron que reajustar todos los estudios. Por lo tanto, a todas las pacientes debemos ofrecerle la ecografía del primer trimestre. Estos son, miren, los materiales con los que vamos a hacer nuestras punciones, es decir, la biopsia de vellosidades coriales o la amniocentesis. Para lo que es una biopsia de vellosidades coriales, el tamaño de la aguja que debemos de realizar es la número 17. Ojo que las agujas las pueden encontrar aquí al frente, en las farmacias de aquí del hospital. La media cuadra van y compran, dame una aguja número 17 para hacer una biopsia de vellosidades coriales. En milímetros, más o menos esto va a tener 1.5 milímetros de diámetro. Y para hacer una amniocentesis pides la aguja número 20. Es más delgada. La 17 es mucho más gruesa. Obvio, ¿por qué? Porque en la 17 tienes que sacar una biopsia, vas a sacar tejido. Mientras que en la amniocentesis solamente vas a sacar líquido. Este es el error que tenemos acá en Perú. El problema de ir a comprar a las farmacias de al frente es que no tenemos, miren los bordes puntiagudos que se necesitan para hacer los procedimientos invasivos en el feto. Estas son. Y estas son las agujas que nos ofrecen que tienen bordes más romos. Es por eso que nuestras punciones, cuando las hagamos, sobre todo cuando hagas amniocentesis, lo más probable es que tu 25% a 30% de tus punciones van a salir hemorrágicas. Yo me acuerdo la primera punción que hice aquí cuando llegué de formarme después en Brasil, hice mi primera amniocentesis, fue una doctora, una gastroenteróloga, hizo fertilización in vitro y ¿qué creen? Que me sale punción hemorrágica. Los resultados demoran una semana. Una semana el cortisol lo tenía recontra elevado. Bien, vamos a hablar ya un poco del fundamento, cómo se debe realizar la técnica. Ahí vean ustedes, antes empleaban bastante esto, es un fijador, un tutor, una guía. Y miren, lo más importante que yo quiero resaltar aquí es que cuando hagas la punción, la aguja tiene que estar a 1 a 3 centímetros del transductor. Si te vas más allá de los 3 centímetros, vas a cometer errores tremendos. Aquí tienen, miren, el ángulo de punción que tienes que realizar con respecto a la piel. Acá es de 45 grados. Y el ángulo que debes de obtener con el transductor, miren ustedes ahí, es de 90 grados. Y ahí tu punción va a salir perfecta. ¿Qué hacen los radiólogos? Los radiólogos me dan miedo. Alguna vez yo he visto en el seguro, cuando trabajaba en el salud, cómo punzaban, hacían, por ejemplo, la punción de un absceso de un riñón, y el transductor lo ponían transversalmente. Es decir, no te va a salir acá, ustedes pueden ver la longitud total de la aguja es porque tú haces este procedimiento. Mientras que los radiólogos, ¿qué hacían? Lo ponían transversalmente y solo te mostraba el diámetro, es decir, solamente ibas a ver el diámetro de la aguja. Qué miedo, dije, qué miedo, no, mejor que no me den nunca un absceso, dije, porque si no me quedo sin riñón. Y aquí miren ustedes, para hacer el procedimiento de la amniocentesis, este es un error. Cuando se hace la amniocentesis, nosotros tenemos que colocar la aguja y se ingresa en 2 tiempos. Ingresas un primer tiempo aquí y el segundo tiempo también tienes que hacerlo de manera rápida, incisiva, para no generar esto de aquí que se llama el efecto de tienda de campaña. Es decir, vas con esto, ¿qué es lo que está haciendo aquí el cirujano? Está desprendiendo el amnios. ¿Y qué es lo que va a tener una complicación? Va a salir sangre por vía vaginal. Vean ustedes, ¿qué les parece esta punción? ¿Está bien o está mal? Está mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué ángulo hay ahí?
no hay un ángulo de 90 grados, ¿no? Tampoco la aguja está separada a 1 centímetro la sonda, ¿no es cierto? Bien. Aquí miren, esto es lo que les decía, no se nota muy bien aquí, pero cuando el transductor está con relación a la aguja, no está en 90 grados, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a pensar que toda esta es la aguja. Y allí, cuando tú mismo te das cuenta, ya con la paciente, con el feto, y corriges, te vas a dar cuenta que la aguja ya está metida, por ejemplo, si estás haciendo en una cordocentesis, ya estaba en el cordón ahí. Y con la anterior, una falsa ilusión de que recién ibas a llegar a la aguja. Y ahí te va a generar una hemorragia tremenda del cordón. Es por eso que siempre debes de estar 90 grados con la aguja. Y eso ya es, como todo cirujano, la habilidad que tiene cada uno, la mano de que tiene cada uno para que te salga una buena cirugía. Bien, siempre tengan que tener en cuenta que es la decisión de los padres someterse a todos los procedimientos invasivos. Nosotros no podemos, y eso es lo que pasa sobre todo aquí en Arequipa, en mis pacientes particulares, ¿no? La mayoría no decide hacerse un procedimiento invasivo. O recuerden que también la mayoría de problemas de trisomía son en poblaciones socioeconómicas bajas, no tienen la cantidad de dinero suficiente, menos todavía para lo más probable reafirmar el diagnóstico, ¿no? Bien, la técnica para hacer una biopsia de biopsias, la aguja, recuerden que les dije la aguja tiene que ser la número 17, siempre tienen que entrar por guía de la ecografía. La aspiración tiene que ser 10 a 20 fragmentos que tienes que aspirar. La edad gestacional tiene que realizarse entre las 11 y 13 semanas. Los aspectos de laboratorio, las complicaciones que puedes tener, puede ser la ruptura prematura de membranas, puede haber pérdida fetal, eso tienen que saberlo. Hasta el día de hoy ya están saliendo estudios en donde el DNA Frisell, ¿estoy bien? ¿El tiempo? ¿Me voy? En la comparación del DNA Frisell, la tasa de aborto con DNA Frisell es del 0.8% y también por procedimientos invasivos también es 0.8%. Sin embargo, yo no les recomiendo si van a hacer los procedimientos invasivos, sí les recomiendo que les digan a las pacientes que tienen 1% de probabilidades de perder al bebé. Puede haber daños por la aguja, puede haber corianonitis y complicaciones maternas, ¿no? Los daños por la aguja, si no tienes una buena técnica, no sabes hacer ecografía, pues punzar el intestino de la mamá y ya vas a tener una infección tremenda, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer. Puedes hacerlo tú solo o puedes hacerlo con ayuda de un asistente. Los movimientos de raspado acá sale de 1 a 10. Si no tienes mucha experiencia, puedes hacerlo hasta 15. 5 miligramos de muestra. Y se informa que una falla ocurre entre el 2.5 al 4.8% de los procedimientos. Y esto sí, el mosaicismo de las células placentarias. ¿Qué significa esto? Una vez también tuve una paciente aquí, que se hacía controlar en Estados Unidos. Obviamente en Estados Unidos no le hicieron la ecografía del primer trimestre. ¿Qué le hicieron? DNA Frisell. ¿Y qué salió su resultado del DNA Frisell? Que su feto estaba totalmente enfermo. Y cuando yo le hago la ecografía, el feto estaba totalmente normal. Y ahí es donde me acordé que eso era un mosaicismo. ¿Qué era un mosaicismo entonces? El DNA que le habían tomado a la mamá es el DNA de la placenta, pero es un genoma totalmente distinto al del feto. Esa es la explicación. Y yo le dije, lo que tienes es un mosaicismo, continúa con tu embarazo, ese bebé ya nació y está totalmente normal. Eso es un mosaicismo de las células placentarias, más o menos es el 80% de los mosaicismos. Bien, para terminar, lo mismo, la amniocentesis, ya saben, la aguja es más delgada, la aspiración es de 20 centímetros cúbicos, no necesitas más. Igual las complicaciones son prácticamente las mismas.
Pon la última diapositiva, por favor. Vamos a ver un video ahí de una biopsia de vellosidades coriales. Siempre me acuerdo cuando yo era residente de primer año, al mes ya teníamos que hacer curetajes solos. Y justo al mes fue mi primera perforación uterina. Le informé a mi residente de tercer año. Y el residente de tercer año, me acuerdo, presentó la guardia delante de todos los residentes, médicos, asistentes, jefes, y mencionó que había perforado el útero. Esto no es otra cosa nada más que, miren ustedes, esta es una perforación uterina. Que no se llama perforación uterina, no es una biopsia de vellosidades coriales. Miren ustedes cómo entran aquí, cómo entra toda la aguja es mirada desde la punta de la pielcita hasta la placenta. Decía de tener el video. Ajá. Aquí, miren cómo va llegando hacia el... Esta es la placenta. Ojo, recuerden, solamente pueden hacer biopsia de vellosidades coriales cuando la placenta es anterior. Si es posterior, tienes que esperar hasta la amniocentesis. Y la retirada también tiene que ser visualizada por la misma guía ecográfica. Acá tienes los 10 fragmentos que tienes que mandar al laboratorio. Y a partir de ahí recién vas a poder dar el diagnóstico. Bueno, luego de esa perforación uterina, entraron a votación. Me acuerdo si era liberen a Barrabás o a Segarra. Por un poquito me salvé y no me pasó nada por la perforación uterina porque muchos de mis asistentes habían dicho de que habían perforado también ellos en su formación, ¿no? ¿Qué creen? La siguiente guardia volví a perforar el útero. Ya no pude volver a comunicarlo, ya lo tuve que manejar yo solo. ¿Preguntas?